¿Qué tal, hermanos, hermanas? Buenas noches. Es un gusto saludarles en este jueves de Semana Santa, a la distancia, pero aprovechando pues que podemos tener estos medios para comunicarnos. Es un jueves sin duda extraño, porque es un jueves de Semana Santa, donde tradicionalmente la comunidad creyente, la comunidad cristiana está reunida o se reúne a reflexionar en comunidad sobre ese tiempo, ¿verdad?, que hoy conmemoramos. Ahora lo hacemos de una manera diferente, pero no quiere decir que no lo podamos hacer. Afortunadamente en este tiempo y al menos en esta comunidad contamos con los medios para poder hacerlo. Así es que, aunque nos prohibimos un poco el hecho de compartir cara a cara, no lo hacemos el hecho de, bueno, no nos prohibimos el poder compartir aún así algunas reflexiones, algunas palabras. Espero que sus familias y ustedes estén del todo bien, y quisiera pues justamente compartir alguna reflexión en torno a este jueves que conmemoramos el día de hoy. Si hay algo que es característico del ministerio de nuestro Señor Jesús, es justamente la mesa. Compartir el pan, compartir la sal, compartir el alimento con sus queridos y también con los extraños es un elemento primordial en el ministerio del Señor Jesús. Sucede constantemente a lo largo del Evangelio que Jesús comparte el pan y el vino con diferentes grupos de personas, ¿no? Y no solamente es que lo comparta, sino también con quién lo comparte, y eso es muy interesante de revisar en los Evangelios, la forma en la que la mesa es un lugar no solo de reflexión, sino sobre todo un lugar donde el amor se hace presente. El compartir la mesa es sobre todo un acto de amor. A veces en nuestras comunidades la mesa se ha vuelto más bien un acto protocolario, algo que tradicionalmente está ahí y que se sucede una vez al mes y listo, ya pasó. Un momento que, digamos, puede tener algunos tintes especiales, pero que quizá ha perdido un poco esa expresión de amor que debería tener. El compartir la mesa, tendríamos que retomar esa figura inicial de un acto de amor. Así es que hoy, bueno, no podemos hacerlo de manera presencial, no podemos compartir los elementos, pero eso no debe significar bajo ninguna circunstancia que no podemos compartir amor, que no podemos amarnos. Recordemos que los elementos son solo eso, son medios que nos permiten expresar cosas más grandes. Si en esta ocasión estamos privados de hacerlo, quizá podríamos hacerlo, creo que nadie nos lo impediría, poder compartirlo de otra manera, con otras estrategias. Sin embargo, no deberíamos privilegiar propiamente esa circunstancia de los elementos puestos ahí, sino justo que esos elementos nos tienen que llevar a la reflexión de las muestras que el Señor nos da constantemente de su amor, a las muestras de amor que constantemente Dios, el Señor, nos muestra cotidianamente en nuestra familia, en nuestra vida diaria. Por lo que, aunque hoy no compartiremos la mesa, no quiere decir que no compartamos el amor. Y tomando eso en cuenta, justamente quisiera compartir con ustedes tres fragmentos del Evangelio de Juan en el capítulo 13 que nos hablan del amor y que nos hablan también de la importancia que tiene esto y de cómo el amor es una parte fundamental, imprescindible de todo aquel que se confiese en algún momento creyente en Cristo. Esa es nuestra gran comisión, aunque a veces la hemos olvidado: amar al Señor y amar a nuestro prójimo. Dar frutos de amor es lo que tendríamos que hacer. Y a veces hemos cambiado esa misión por un montón de otras que son importantes y que, si no tienen como fundamento el amor, lo diría Pablo más adelante, ¿verdad?, no sirven de mucho. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 13, versículo 1: Era antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, y así
los amó hasta el fin. Este, personalmente, es uno de los versículos que más disfruto leer. Ese siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, pero los amó hasta el fin, a mí me conmueve de una manera muy especial. Porque significa no únicamente, o no significa propiamente que ese amor haya tenido un límite hasta el fin. Por ejemplo, podríamos pensarlo hasta el día de la muerte del Señor Jesús. Porque también puede traducirse ese hasta el fin como al extremo, a lo sumo, hasta las últimas consecuencias. No es que tenga un límite ese amor, sino justamente muestra lo contrario, que no tiene límite. Que el Señor amó a los suyos y los sigue amando hasta las últimas consecuencias. A mí, leer eso, pensar así, que yo he sido amado por el Señor al extremo, hasta las últimas consecuencias, y que después se me pedirá a mí, si es que yo me confieso creyente en Jesús, practicar ese tipo de amor, me conmueve y me confronta. Decíamos que la mesa es un acto de amor, y es un acto de amor que también muestra los extremos, que se lleva a las últimas consecuencias. Ese pan y ese vino que se tienen que compartir y multiplicar constantemente. Ahí se indica un trabajo, un esfuerzo, un compromiso, una renuncia al privilegio. El compartir la mesa nos obliga a no guardar, a no acumular, sino justamente a abrirla, a esforzarnos y a trabajar, no únicamente para el beneficio propio, sino para poder abrir la mesa a aquel o aquella que esté necesitada. Este versículo es muy grato siempre leerlo. El pasaje continúa narrando justo aquello que conocemos sobre la cena, pero sobre todo hace énfasis en una acción de Jesús que lleva a cabo con sus discípulos. Dice que mientras estaban en la comida, el Señor tomó un poco de agua, unas bandejas, y se puso una toalla para lavar los pies de sus discípulos. Muy interesante esa figura de Jesús poniéndose la toalla como delantal, como mandil. Qué interesante que nosotros en nuestra cultura utilicemos el mandil como un ejemplo de discriminación, ¿no? De burla. El mandilón, aquel que porta el mandil es aquel que le tocan las labores domésticas, aquel que es servidor de otro. Una acción en nuestro contexto muy propia de las mujeres y de ahí, bueno, viene justamente, ¿no?, nuestra visión negativa del mandil. Pero Jesús justamente lo que hace es ponerse en mandil, y ahí también quería poner un poco el énfasis. En la tradición judía, lavarse los pies era un acto que sí resultaba un protocolo, algo que tenía que suceder cuando alguien visitaba la casa de alguien más, y esa labor era propia de los sirvientes o de las mujeres o de los esclavos, quien tenían que lavar los pies de quien se acercaba a la casa. Y en esta ocasión Jesús se pone el mandil, jala el agua y comenzará a lavar los pies de sus discípulos. Se está poniendo en un lugar que, si bien no le corresponde, es el lugar que el Señor Jesús vino a ocupar. Está tomando el lugar del esclavo, de la mujer, del niño, del sirviente, pero le da una vuelta muy interesante porque no lo toma con vergüenza, como alguno de nosotros podría tomarlo, ¿verdad? Lo toma como un acto otra vez de amor. Pero no malentendamos esto, a veces también sucede que recriminamos mucho a nuestras mamás, sobre todo, ¿no?, que ellas hacen todo lo que hacen en la casa porque nos aman y su deber es amarnos, y entonces lo expresa, ellas mismas lo llegan a decir, no, pues yo hago porque amo a mi familia. Bueno, no, Jesús no está así poniendo ese ejemplo.
porque más adelante justamente lo va a aclarar. Sin embargo, sí está haciendo un ejercicio de reivindicación de esa labor, sobre todo por ser él quien es. En algunas otras tradiciones, ¿no?, se rememora este acto con el jerarca lavando simbólicamente los pies de sus súbditos. Sin embargo, se hace en un momento, digamos, lo podríamos decir, para que la foto pueda quedar bien instaurada en el Facebook, ¿verdad? Para que además se hace en condiciones pues muy diferentes a las que suceden en la narración, y con elementos que no tienen que ver con ponerse el mandil, sino más bien con seguir conservando el privilegio. Y lo que Jesús nos está mostrando aquí es que el privilegio no se conserva, se mueve de ese lugar de privilegio y lo cambia por un privilegio todavía mucho más grande, que es el de servir. Hay una oposición de uno de los discípulos más tercos, que es Pedro, que no entiende justamente porque está pensando siempre en términos de jerarquía y Jesús piensa en términos de comunidad. Pedro se opone y tiene un diálogo con el Señor Jesús y el Señor Jesús lo intenta aleccionar. Pero quisiera compartir con ustedes lo siguiente, dice así: después de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a la mesa y les dijo: ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Esa pregunta es interesante que la tengamos en la cabeza. ¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su señor, que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos, serán bienaventurados. ¿Entienden? ¿Entienden esto? Esa es una pregunta muy interesante de parte de Jesús, porque creo que sabría que sus discípulos están desconcertados con su actuar. Ponerse en un lugar que no le corresponde, actuar como un siervo, como un esclavo, como una mujer, no parece un acto pues muy decoroso. Pero Jesús explica y justamente les dice: si yo siendo el maestro, si yo siendo quien soy puedo hacerlo, ustedes también tienen que hacerlo. A veces nosotros como creyentes seguimos pensando como Pedro en términos de jerarquía, en términos de privilegio, pero aquí Jesús nos manda a movernos de ese lugar y aportarnos justamente siguiendo su ejemplo. ¿O cómo siguiendo su ejemplo? Porque ejemplo nos ha dado. Ahora nos manda que hagamos eso que Él ha hecho con nosotros, con los demás, unos a otros. Cuando yo me pongo a pensar en todas las cosas que el Señor ha hecho conmigo y leo estas palabras, entonces me siento no culpable, pero sí en deuda, porque he faltado a mi responsabilidad, porque he recibido del Señor demasiadas cosas y he compartido muy pocas de esas que el Señor me ha dado. No he seguido plenamente ese ejemplo, me ha costado ponerme el mandil y servir a otros, a otras. Yo tengo que reconocer eso, me cuesta trabajo, pero tengo un ejemplo a seguir, es decir, ese ejemplo del Señor Jesús como faro hacia donde quisiera yo dirigirme es el que quisiera alcanzar. No lo he hecho personalmente, pero creo que la vida cristiana tiene que ver con este momento, con el momento de inclinarse ante alguien sin saber quién, porque recuerden que en esta escena todavía está Judas, aquel que le traicionará, y está Pedro, aquel que lo negará, y están los discípulos que después se dispersarán, y el Señor, no teniendo miramiento en eso, a los 12 y quizá
a los demás o las demás discípulas que también le acompañaban, porque recordemos que 12 es también un número simbólico, lavó los pies. No hizo ninguna excepción. Nosotros a veces sí hacemos o actuamos de una manera contraria al ejemplo que el Señor Jesús nos ha dado, y decidimos a quién sí y a quién no, y también decidimos por cuánto y con cuánto le podríamos servir. Nuestro servicio tiene que ser como el amor que ha sido para nosotros de parte del Señor Jesús, hasta el extremo, hasta el fin. Y quisiera terminar con lo siguiente. Un pasaje también muy interesante que está en el último del capítulo 13 y dice: les doy este nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Por eso yo empezaba pensando en la mesa como un acto de amor. Si una mesa en una iglesia, en una casa, en una comunidad de fe no es un acto de amor, no estamos en presencia de una mesa del Señor. Si un lavado de pies no es un acto de amor y de humildad, sino un acto de soberbia o un acto de egoísmo, no es un acto de amor, entonces no es un acto del Señor. Y ahí entonces nos confronta, pero al mismo tiempo que nos confronta nos da esperanza, porque el Señor nos ha dado ejemplo. Sabemos entonces lo que tendríamos que estar haciendo. La pregunta es si estamos cumpliendo con esa misión. Un mandamiento les doy, pero no como un mandamiento que impone una obligación, sino que da la muestra de cuál es el ejemplo a seguir. Y la da con la vida misma. El Señor Jesús no solamente predicó y dijo: ámense los unos a los otros, porque eso se escucharía muy bonito, sino, como lo acabamos de ver, encarnó ese discurso, lo hizo vivo, lo confirmó con su vida. Así como amó a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Entonces ese mandamiento es justo a seguir el ejemplo. Y vean que no es para la gente extraña, sino para aquellos que nos confesamos creyentes, es para sus discípulos. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta que son discípulos míos. Y yo me acuerdo de aquellas palabras, no recuerdo ahora quién las pronunció, que decían: si todo creyente en Cristo se comportara como en Cristo, otra cosa sería. Y ustedes y yo, que nos confesamos creyentes, acatáramos este ejemplo y lo encarnáramos en nuestra vida, seguro que el mundo sería muy distinto a como lo hemos estado construyendo y lo hemos estado conociendo. El amor no puede obligarse, pero en la naturaleza del creyente cristiano el amor es la parte fundamental. Tendría que brotarnos de manera natural. Quizás es la lucha que estamos confrontando o que estamos luchando todos, todo el tiempo, todos los días, que a veces se nos olvida quiénes somos y de dónde venimos y quién nos ha llamado y nos ha recogido y quién ha sido nuestro maestro, y aún siendo nuestro maestro se puso el mandil y lavó nuestros pies y nos olvidamos de ello y entonces dejamos el amor a un lado. La invitación ahora es a que ustedes y yo podamos recobrar ese ejemplo dado por el Señor Jesús en cualquier ámbito, en cualquier lugar o en cualquier actividad que tú realices, puedas mostrar ahí un acto de amor. Sea compartiendo el alimento, sea haciendo bien tu trabajo, sea acompañando a aquellos que sufren o a aquellos que ríen, sea, pues también como dice una canción por ahí, a la casa del vecino o hasta el último lugar del mundo, ¿no? Yo les decía que a mí todavía me cuesta mucho trabajo actuar de ese modo, y sin embargo es algo que mi corazón desea, y que cuando leo estos pasajes me confrontan constantemente porque me invitan
al amor que aún no he practicado del todo. Pero eso es nuestro reto, esa es nuestra invitación. Ahora que estamos privados de una mesa física, pensemos entonces, ¿no?, también cómo podemos compartir el amor aún a la distancia, para que cuando esta circunstancia termine y nos miremos cara a cara, también podamos dar una respuesta a ese amor cotidiano. Ejercitémonos en el amor constantemente, ahora ustedes en sus hogares, pero también con aquellos que les rodean, que quizá no son de todo su agrado, porque Jesús también va a poner la vara alta en sentido del amor, ¿no? No solamente a los que nos aman hay que amar, sino a aquellos a los que nos persiguen, aquellos que nos odian, aquellos que nos maldicen, aquellos que se piensan nuestros enemigos. El amor tiene que ser constante, y este jueves de Semana Santa es un buen recordatorio. Amemos pues como hemos sido amados por parte del Señor hasta el extremo y hasta las últimas consecuencias. Bueno, hermanos y hermanas, el Señor les bendice. Ojalá que esas palabras puedan también hacerles reflexionar. Recuerden que pueden comentar, ya sea por el chat o por el mismo video, y nos estaremos viendo. Cualquier circunstancia, pues la podemos también comentar aquí. Que estén muy bien, el Señor les bendice. Nos vemos el día de mañana también con otro video, y el día domingo. Y ojalá esta situación pase pronto para que nos podamos saludar y compartir la mesa del Señor, no como un acto protocolario, sino como un acto de amor. El Señor les bendice. Buenas noches.